Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero de todo corazón que tu familia y tú se encuentren muy bien de salud. Vamos a iniciar nuestra clase, como siempre, y para eso necesito que tengas a la mano tu lapicero, tu libro y tu cuaderno. ¿Ok, muchachos? Entonces, vamos a iniciar nuestra clase con un tema nuevo. No sin antes pedirte, por favor, estudia, haz los ejercicios de autoevaluación, ¿ok? Practica, estoy revisando algunas cosas, unos están muy bien, otros están fallando en algunas respuestas. Así que ensaya, ahí tienes bastante teoría, más el video, yo creo que todo está bien. Ok, entonces vamos a iniciar, muchachos, nuestra clase. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre los planos del lenguaje. Vamos a hablar de la lengua, vamos a hablar del dialecto, del habla, ¿ok? Y vamos a complementar con las clases pasadas. ¿Ok, muchachos? Entonces, vamos a empezar nuestra clase. Planos del lenguaje. La comunicación. Cuando nosotros hablamos de la comunicación. A ver, muchachos, la comunicación. En varias oportunidades yo te he dicho lo siguiente, ¿no? La comunicación, hemos tratado la clase pasada, pero para hablar sobre el plano del lenguaje tenemos que recordar la comunicación, tenemos que recordar el lenguaje para complementar con la clase de hoy día. Así que vamos a repasar rápido qué es la comunicación. La comunicación es un proceso de interacción social entre dos o más personas con la finalidad de transmitir sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos, ¿no? Para relacionarse, ¿ok? Por eso, interacción social. También hemos tratado que la comunicación, ¿no? Hay una comunicación lingüística cuando tú utilizas la palabra oral o escrita. Hay una comunicación no lingüística cuando tú utilizas para comunicarte, ¿qué utilizas? La mímica, los colores, ¿ok? Silbato, etcétera. Y también en la comunicación hablamos una cosa muy importante que tienes que acordar siempre. ¿Quién utiliza la comunicación? ¿Solo el hombre? ¿El hombre es el único que utiliza la comunicación? ¿Te acuerdas? Y dijimos ahí que no. ¿Por qué? Porque los animales también se comunican. Los animales comunican su alegría, su enfermedad, ¿ok? Y lo agresivo que a veces se pone. Entonces, son formas de comunicación. Entonces, llegamos a la conclusión de que la comunicación no es uso exclusivo del ser humano. ¿Por qué? Porque los animales también se comunican. Eso fue, ¿no?
lo que tratamos la clase pasada de la comunicación, lo más importante. Después vinieron los elementos de la comunicación, emisor, receptor, canal, etc. Pero esas son las cosas puntuales importantes. Después tratamos el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje. El lenguaje es la capacidad, es la facultad innata del ser humano. Por esa capacidad, por esa facultad innata de crear, de hablar, de formular, por esa capacidad, por esa facultad, nos diferenciamos del animal. Porque nosotros razonamos, pensamos, utilizamos nuestra inteligencia para crear mensajes, para comprender mensajes. ¿Ok? Vamos a elaborar un montón de imágenes. Mira esa facultad que tenemos, mira esa inteligencia, mira cómo razonamos. ¿Ok? Por esas características nos diferenciamos del animal. ¿Ok, muchachos? Entonces, también hemos dicho en el lenguaje que todo sistema organizado de signos lingüísticos y signos no lingüísticos convencionalmente constituyen o es un lenguaje. ¿Te acuerdas convencionalmente? ¿Qué cosa es convencionalmente? ¿Te acuerdas? Algo convencional es algo que tú y yo conocemos, algo que tú y yo entendemos, aceptamos y comprendemos. Y en todas partes del mundo lo sabe. Ejemplo, la tarjeta del árbitro, ¿te acuerdas? En cualquier parte del mundo a ti te sacan una tarjeta roja, ya tú sabes lo que significa, ya tú sabes lo que significa. Mira, es un sistema organizado. El semáforo en cualquier parte del mundo, ya tú sabes lo que significa. Es un sistema de lenguaje convencional, porque todos, tú y yo y todos lo conocemos, lo aceptamos y lo comprendemos. ¿Ok? ¿Ok, muchachos? Entonces, nos estamos acordando la clase, vamos a seguir, seguimos con la clase. ¿Qué es la comunicación? Es el proceso de interacción social de las personas para transmitir, ¿ok? O comunicar sus ideas, sus sentimientos, etc. Recuerda, la comunicación no es uso exclusivo del hombre. No es uso exclusivo del hombre. ¿Por qué? Porque los animales también se comunican. ¿Ok, muchachos? Porque los animales también se comunican. El lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es una capacidad, una facultad exclusivamente humana. ¿Ok? Solo el hombre, solo el ser humano tiene la capacidad, ¿ok? De crear lenguaje, de hablar, ¿ok? De elaborar un sistema de lenguaje. Por esas características, como ya te dije, nos diferenciamos del animal. Recuerda, todo sistema organizado de signos lingüísticos y no lingüísticos convencionalmente constituye un lenguaje. Te dije también, acuérdate, ¿qué significa convencionalmente?
¿Qué significa convencionalmente? Algo que es aceptado, que es comprendido, que lo conocen, lo entienden, lo comprenden y lo aceptan todos los seres humanos, toda la comunidad, ¿ok? No solamente de acá, sino del mundo. ¿Ok, muchachos? Seguimos entonces. Bueno, acá vemos una imagen donde tenemos un mimo, ¿no? Y un señor que está hablando por teléfono, ¿no? Diferentes clases de comunicación, diferentes clases de lenguaje. Seguimos entonces. Lengua. La lengua. ¿Qué es la lengua? A ver, cuando nosotros hablamos de la lengua, yo quiero que tú te acuerdes, acuérdate, los elementos de la comunicación. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? ¿Ah? A ver, dime cuáles son. ¿Te acuerdas? Emisor, receptor, canal, mensaje, código, el contexto. Entonces, ¿qué es el código? ¿Te acuerdas de lo que te dije? ¿Qué es el código? Ah, profesor, el código es el idioma que habla quién, el emisor y el receptor. ¿Te acuerdas? Conjunto de signos organizados. Ah, ese es el código. ¿Y por qué te digo esto? Porque el código se relaciona ¿con quién? Con la lengua. Entonces, lengua es igual a código y código es igual a lengua. Es igual. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la lengua? Ah, la lengua es un sistema de signos orales o escritos, ¿ok? Que utiliza una persona, que utiliza una comunidad, que utiliza una región, que utiliza un país para comunicarse. Conjunto de signos organizados, sistema de signos organizados, convencionalmente, ¿ok? Convencionalmente. Que utiliza, ya te he dicho, una persona, una comunidad, una región, un país para comunicarse, ¿ok? Entonces, de ahí viene el italiano, que es una lengua, el francés, el portugués, el castellano, que son, mira, conjunto de signos organizados, conjunto de signos organizados. Yo organizo el abecedario de la A hasta la Z de una forma y me sale el castellano. De otra forma, me sale el italiano. De otra forma, me sale el inglés y diferentes lenguas, Por eso que la lengua es igual a código, o código es igual a lengua. ¿Y lengua es igual a qué? A unidad, a la unidad, a la unidad, más reglas de combinación. Entonces, cuando yo utilizo los signos más una regla de combinación, ¿qué me sale? Un idioma, una lengua, de la A hasta la Z, son mis signos. Yo, más reglas de combinación para que me salga el castellano. Yo utilizo un signo más reglas de combinación para que me salga el italiano, el portugués. Mira, y me va a salir diferentes lenguas. Por eso, ese es el código, esa es la lengua, ¿no? Como por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, la palabra señorita. Señorita. Estoy utilizando los signos de mi lengua más mis reglas de combinación y me sale señorita, castellano.
Si yo digo mis, estoy utilizando los signos más las reglas de combinación y me sale inglés. Si yo digo signorina, estoy utilizando los signos de una lengua más las reglas de combinación y me sale el italiano. ¿Ok? El italiano. Entonces, ese es una lengua. ¿Ok? Un sistema de signos organizados que utilizas, puede ser orales o escritos, que utiliza una persona, una comunidad, una región, un país, para comunicarse. Entonces tenemos acá lengua. Es un código o sistema organizado de signos orales o escritos que utiliza una persona, una comunidad, una región o país para comunicarse. Ejemplo, ejemplo de lengua, el francés, el alemán, el castellano, el chino, etc. Recuerda, la lengua es un fenómeno social más completo de comunicación. ¿Por qué social? Ah, porque la lengua se da en la sociedad, ¿no? La sociedad lo utiliza, sus integrantes lo utilizan para comunicarse, por eso que es social, por eso que es social la lengua. La lengua se compone de signos lingüísticos, veamos. Lo que te dije de antes, mira, señorita, yo estoy organizando los signos del castellano más mis reglas de combinación y me sale el castellano. Yo estoy utilizando mis, mira, pero mis es inglés, profesor. Sí, mis es inglés. Entonces utilizo los signos, ok, del inglés, más la regla de combinación y me sale inglés. Igual el italiano y me salen diferentes idiomas. Existe un orden determinado de interrelacionar los signos para que adquieran sentido. Sí, sí. Yo puedo utilizar los signos de mi idioma, pero si no los organizo, no tiene sentido. No tiene sentido. No me vas a entender. Y todos los idiomas va a ser igual. Hay que respetar el orden, las reglas de combinación, para que la oración o la palabra tenga sentido y se constituye ¿qué? En un lenguaje, en un idioma, ¿no? Se forme, se transforme, ¿no? En un lenguaje o un idioma. Si no, no tiene sentido. Por ejemplo, mira acá. Si yo te digo, ¿no? Imodai. Imodai son los signos de mi lengua de una forma desordenada. Entonces yo te digo, a ver, ordénalo. Y cuando tú lo ordenas sale idioma. Reglas de combinación. Los signos más reglas de combinación. Mira, sale una palabra, idioma. Si tú estás a mi costado y yo te digo, sol día de, sol día de, y tú me mires, ¿qué hablan? No lo entiendo. Estoy utilizando los signos de mi lengua, pero no están organizados. Y si no están organizados, no tienen sentido, no tienen sentido. Entonces lo organizamos para que tenga sentido, respetando las reglas de combinación, y sale día de sol. La tercera, mírala, tercer ejemplo. Venga que dile. Venga que dile, no entiendo, profe. Venga que dile.
Te lo vuelvo a decir, son palabras de mi idioma, son signos de mi lengua, de mi idioma, es mi código, pero no están organizados, no tienen una buena regla de combinación para que tenga sentido. Entonces lo organizamos y dice, dile que venga. Igual en la última, ¿no? ICPAS. Pero no entiendo. Ordénalo. Sale pista, pitas. Mira, y salen las palabras cuando tú las combinas, ¿ok? Con sentido, con reglas de combinación. ¿Ok, muchachos? Entonces, seguimos. Características de la lengua. Características de la lengua. A ver, hay 4 características de la lengua, ¿ok? Hay 4 características de la lengua. La primera característica dice que es social. Social. La lengua es social, ¿por qué, profesor? ¿Por qué su característica es social? Como te dije de antes, porque se aplica, porque se plasma, porque se da ¿dónde? En la sociedad. Y la comunidad lo utiliza, sus miembros, las personas, los seres humanos lo utilizan en la comunidad, ¿para qué? Para interactuar, para comunicarse. Por eso que es social. Por eso que es social. Teórica. ¿Por qué teórica? Porque está formada por una serie de reglas gramaticales que se pueden estudiar. Por ejemplo, cuando yo te digo, no, a ver, vamos a hacer teoría, te voy a dictar, ¿qué es la semántica? ¿Qué es la sintáctica? Oye, te estoy dictando la teoría de nuestra lengua, de nuestro idioma. Y con esa teoría tú la puedes estudiar, entender, comprender, aprender. Por eso que es teórica. La tercera característica es más o menos fija. Es más o menos fija. ¿A qué se refiere? Que la lengua, el lenguaje, está aparentemente paralizada, estética, aparentemente, pero sufre cambios con el tiempo. Entonces la lengua sufre cambios con el tiempo. ¿Te acuerdas? Los cambios que hemos tratado. La lengua sufre cambios con el tiempo. Y uno de los ejemplos más prácticos que yo en la clase anterior te dije fue cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado la lengua de la Edad Media a nuestra actualidad. Y eso se nota ¿dónde? En el poema del Miocí. Cómo se hablaba en la Edad Media y esas palabras cómo han cambiado, cómo han evolucionado. Entonces, la tercera característica que dice es más o menos fija, sí, porque sufre cambios con el tiempo. Y la cuarta característica es psíquica. La lengua se localiza en el cerebro, por eso que es psíquica, ¿ok? Y psíquica. Vamos a seguir. Entonces tenemos nosotros las características de la lengua. Es social. Una de las primeras características es social. Se manifiesta en una comunidad y sirve a todos los integrantes de la comunidad. Es teórica. Su aprendizaje requiere del análisis y estudio de una serie de reglas gramaticales que se pueden teorizar y aprender. Por eso que es teórica. Es más o menos fija, porque su sistema aparentemente es estático en una época determinada. Sufren variaciones con el paso de los años, ¿no? Como por ejemplo la lengua de la Edad Media con la actual, ¿ok? Y acá, y acá tenemos, es psíquica porque se localiza en el cerebro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que bueno, la lengua se va a localizar en el cerebro. Vamos a seguir. Y esto es lo que decía. Conclusión.
Mira, conclusión, síntesis. La síntesis, la conclusión de la lengua. Lengua es igual a código, mira. Y código o lengua, ¿a qué es igual? A la unidad, o sea, al signo, por ejemplo, el abecedario. Yo cojo algunas letras del abecedario más reglas de combinación y me sale una palabra. Y me sale una palabra. Entonces, toda lengua que tiene una unidad más una regla de combinación. Esa es la lengua, ese es el código. ¿Ok, muchachos? Seguimos. A ver, el habla. Yo acá sí te quiero hablar lo siguiente, ¿no? El habla. El habla dice, cada vez, cada vez que una persona, cada vez que una persona hace uso de los signos de su lengua, ya sea de forma oral o escrita, se produce el habla. Mira, vosotros no lo entiendo. A ver, cada vez que una persona, cada vez que una persona hace uso de los signos de su lengua, cuando yo utilizo los signos de mi lengua, de mi idioma, ¿qué se produce? El habla. O sea que yo estoy hablando. ¿Y qué estoy utilizando? Los signos de mi lengua, de mi idioma. O sea que para hablar tengo que utilizar los signos de mi lengua. Ahora te lo voy a explicar de otra manera. Cuando yo hablo, ¿qué utilizo? Un conjunto de signos organizados. ¿Y qué cosa es un conjunto de signos organizados? Mi lengua, mi idioma. Cuando yo hablo, ¿qué utilizo? Mi sistema de signos organizados. ¿Y qué cosa es el sistema de signos organizados? Mi lengua, mi idioma. ¿Y qué es la lengua y el idioma? Un conjunto de signos organizados. ¿Ok? Un conjunto de signos organizados. Ahora, el habla es algo personal, es algo individual. El habla es algo personal, es algo individual, ¿no? Por ejemplo, las personas de la sierra hablan el castellano muy diferente al de la costa y el de la selva muy diferente al de la sierra, el de la costa. El castellano, mira cómo lo utilizan, ¿ok? Cómo lo hablan. El piurano, cómo habla el castellano. Por eso que el habla es una forma particular, individual, ¿de qué? Del idioma. Nos diferenciamos por la forma de hablar. Mira, nos diferenciamos por la forma de hablar. ¿Ok? Ahora te explico. Así que vamos a ver. El habla. ¿Qué es el habla? Es la materialización, es la plasmación, es algo concreto de la lengua, donde cada individuo, cada persona, en un acto de voluntad e inteligencia y de acuerdo a su necesidad e intereses, emplea el sistema de signos de manera peculiar. O sea, mira, entonces el habla es la materialización de la lengua. ¿Ya? ¿El habla qué cosa es? Es cuando emplea el sistema de signos. ¿De qué? De su lengua. De su lengua. Recuerda, dice, recuerda. Cada vez que una persona hace uso de los signos de su lengua,
Mira, cada vez que una persona hace uso de los signos de su lengua, ya sea de forma oral o escrita, se produce un acto de habla. De habla. Mira la diferencia que hay. Lengua. Mientras que la lengua es social, se da en la sociedad, lo utiliza la comunidad, el habla es algo individual. ¿Ok? Es algo individual. O sea, tú tienes tu forma de hablar, es algo individual. Él habla diferente al otro, es su forma de hablar, es individual. Se dice que la lengua es abstracta mental, mira, abstracta mental, ¿ok? Se da en el cerebro. Mientras que él habla, es escrita, es concreta o real. Y acá hay una diferencia que quiero que entiendas y comprendas, por favor. Muy importante, todo esto es muy importante. Dice, la diferencia esencial. La diferencia esencial entre lengua y habla es que la lengua es un sistema. La lengua es un sistema de signos organizados. ¿Ok? Mientras que el habla es el uso del sistema de signos organizados. Yo estoy hablando y estoy utilizando un conjunto de signos organizados de mi lengua. ¿Ok? De mi lengua. Entonces, conclusión. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia esencial entre lengua y habla es que la lengua es un sistema de signos organizados, mientras que el habla es cuando se utiliza esos signos organizados. Estoy hablando, vuelvo a repetir, estoy hablando, y cada vez que yo hablo, yo utilizo los signos organizados de mi lengua, de mi lengua. Seguimos. El dialecto. El dialecto. Hemos dicho que el dialecto son las distintas variedades. Mira, son las distintas variedades o variaciones o cambios que presenta una misma lengua en diversos países, regiones o zonas. ¿Ok? ¿Cómo cambia? Va a cambiar. Vamos a ver acá los cambios. Hay tres clases de variaciones. ¿Ok? Hay tres clases de variaciones. La primera, dialecto o también llamado diatópica. Acá hay que tener cuidado para que veas tú las diferencias. ¿Ah? Dice, ¿cuándo es un dialecto diatópica? Cuando una misma lengua, el español, es hablada de distintas formas por la variación geográfica o regional. Repito, los de la sierra, mira, no hablan igual que el de la costa, que el de la selva. Mira los cambios por su geografía, ¿ok? Por su región ha habido ciertos cambios. Esos a nivel interno del Perú, a nivel interno, ¿ok? A nivel interno, esos cambios a nivel interno, el dialecto, ¿no? Pero también hay externos, por ejemplo, la palabra niño, persona de corta edad, ¿ok? Acá en Perú dice niño, en Perú. En Piura, churre. En Ucayali, cuambrío. Mira cómo cambia. Mira las variaciones, ¿ok? Variaciones. Fuera, en Chile, mira cómo se le llama al niño, cabro. En Argentina, pibe. En España, chaval. Mírala, cómo varía. Esos cambios, esas variedades, esas variaciones se le conoce como dialecto, pero dialecto diatópica, dialecto diafásica. Ahora, es la forma de hablar de cada persona, ¿ok? Y esta forma de hablar de cada persona, ¿ok? Esta variación depende de qué? De la edad,
de su ocupación, no es igual la forma de hablar de un niño de 3, 4 años que de un joven de 20 y tantos años. No es igual hablar, ¿no?, de una persona con una profesión a una persona de repente que tiene, no sé, ¿no?, una tienda o algo por el estilo. Son niveles diferentes. Como por ejemplo acá, un niño dice, no sé, no sé. Un joven dice, mamá, no sé. Según su ocupación, un médico dice, señora, sufre usted de laringitis aguda. Mira cómo cambia. El sociolecto es la variación de la lengua debido a factores socioeconómicos, culturales, en los diferentes niveles. Esta parte lo vamos a ver más adelante. Acuérdate, son 3, ahí están los 3, pero acá vamos a repetir la tercera. Acá estamos repitiendo la tercera porque es un poco más amplia, ¿ya? El sociolecto, o también llamada la diastrática, es la variación de la lengua debido a factores socioeconómicos, culturales en los diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, niveles de la lengua. El superestándar, constituido por una lengua literaria, una lengua trabajada, con arte, con belleza, con un fin estético, ¿no? La lengua estándar es la lengua de nivel intermedio, ni difícil, pero tampoco descuidada, ¿no? Es la lengua estándar, que todos lo hablan, ¿ok? Que todos lo utilizan. La lengua culta, es una lengua más refinada, ¿ok? Lengua culta. Miren su modo de hablar, su modo de expresarse. Su compendio me asombró. Tuvo una aciaga experiencia. Mucha, pero no lo entiendo. Es que es culta. Utiliza muchos sinónimos, ¿ok? Palabras rebuscadas por el nivel cultural. Y la lengua familiar o coloquial, mami, prepárame leche con café. Es un lenguaje familiar de confianza, ¿ok? Tienen una buena relación. Y tenemos también el nivel subestándar. Es la lengua que tiene una serie de correcciones y vulgaridades. La lengua popular, nadie vino a la fiesta. Mira, la lengua popular, nadie, no es nadie, es nadie. Estoy recontrasado. Mira una forma de hablar, ¿no?, popular. Y la otra que es la lengua vulgar o replana. Te presento a mi germa, te presento a mi costilla, ¿ok? Estoy celofán, ¿ok? Vérteme tu ñoa, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces seguimos. El idioma. El idioma es la lengua oficial de un país, ¿no? En el Perú, por ejemplo, el quechua, el aymara, el castellano y las lenguas de la selva son lenguas consideradas oficiales. Por eso que el idioma es una lengua que tiene más ¿cómo podríamos decir que es una lengua que tiene preferencia o es una lengua que se habla más que todas? Pero oficialmente se está considerando ya a todas las lenguas como lenguas oficiales, porque no hay una lengua superior a otra. Todas, todas sirven para transmitir emociones, deseos, etc. Ejercicios de aplicación. A ver, estamos resolviendo la 8, ya, de autoevaluación. La variación individual que cada persona hace de la lengua se denomina diafásica, jerga, idiolecto, replana y sociolecto. Ok. Entonces acá la respuesta, acá me parece que hay un error, ¿ya? Porque es la A y la C, cualquiera de las dos. Así que revisa tu libro y revisa también la clase, ¿ok? La variación individual. Cuando hay una variación individual que cada persona hace de la lengua, se denomina, entonces, las variaciones. Tú tienes que ir a las variaciones. Entonces, busca ¿dónde?
¿no? ¿Cuáles son las variaciones? ¿Mm? El dialecto, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las variaciones del dialecto? Entonces tienes que buscar ahí, ¿ok? Entonces vas a encontrar que es la A o la C. Hay un error ahí. Tarea, de la tarea, estoy agarrando la 12. Lengua o habla, ¿ok? Busquemos la característica de la lengua y la característica del habla. La lengua es colectiva, podría ser, porque está en la sociedad. ¿El habla es innato? No. El lenguaje es innato, ¿ok? ¿La lengua es concreta? No, la lengua es mental. ¿El habla es abstracto? No, está al revés. ¿La lengua es teórica? No, el habla sí. ¿El habla es mental? No. ¿La lengua es significado? El habla individual no. ¿La lengua es abstracta? ¿Mental? Sí, eso está en los ejemplos, ¿ah? En las diferencias. Y el habla es concreto, es real, es escrita. Entonces la respuesta de la 12 es la E. Y por favor, muchachos, tarea de casa, resolver la página 20, 21 y 22. Te voy a pedir un favor. Todavía no me mandes las tareas, por favor. Yo voy a solicitar solamente las tareas, autoevaluación no, solamente tareas, pero todavía no me mandes porque mi correo y mi teléfono está lleno. Así que, por favor, muchachos, todavía no me manden. Yo confío en ustedes. Practiquen, por favor, ensayen. Cualquier consulta me llamas. Pero, por favor, solo la tarea, ¿ya? Cuando yo te digo me mandas, solamente mándame la tarea, la autoevaluación no, porque es bastante. Tengo que corregir un montón. Ok, chicos, muchas gracias. Nos vemos la próxima.